Bueno, luego pasaré A sentarse. Sentaos, sí señor, sentaos. Tomad asiento. Bueno, yo tengo esto aquí preparado, ¿no? Y el bastón grande aparcado. Madre mía. Tomad asiento, tomad asiento. No quiero acordar. Fue una victoria. Fue una victoria, pero al final... Bueno, Sí, al bueno, hubo final, un pequeño, ¿sabes? No quiero que veáis lo que va a suceder. A este señor... un pequeño comentario, sobre todo por, Sí. por la nacionalidad de aquí, del autor. Yo soy ¿Cuál es? francés y Francisco I Mons, no, ¿ves? ¡Francés! Francés. No firmes, no quiero que haya testigos, lo voy a matar en este momento. ¿Qué momentos aquellos con Francisco? Estoy habituado a matar gente. ¿Qué momentos aquellos con Francisco I? Qué grandes vivencias. Tendrá morro. Me recuerda a Francisco. Mira, a ver, me acabo de levantarme y todavía no he cogido yo temperatura, pero te la vas a jugar. Te la has jugado ya. Sí, También coincide el año 1547 con el nacimiento del hijo legítimo. El hijo, en febrero, el 24 de febrero, que comparten fecha de nacimiento, el 24 de febrero de 1500 en Gante, Carlos V, Carlos I y V de Alemania, y el 24 de febrero de 1547 en Ratisbona, ese niño llamado Jeromín, que con el tiempo se convirtió en el gran héroe de la batalla de Lepanto, Juan de Arco. Bueno, pero es que vamos a prioridades, vamos a majestad, no deje que se cuente. Que no vamos a hablar de la mujer con la que tuvo la relación. Sacar a este La señor. Bárbara. No vamos a hablar de Bárbara López. Señor, no vamos a hablar de Bárbara A este López. señor no, a esta cosa. Sacarla de aquí. No vamos a hablar de Bárbara López. No os preocupéis, señor, que no vamos a hablar de ella. Vos no lo visteis porque estabais a cubierto. Estaba cubierto, pero tuve que pasar por aquel agua fría, Dios mío. A caballo. A caballo, a caballo, Sin a caballo. mojarse. Además, ¿recordáis lo que dijisteis cuando cruzasteis el río? Como si lo dijera Vine, en un momento. vine, y Dios venció. Vine, a ver, repite. Vine, vi y Dios venció. Igual que Julio César cuando Dios cruzó y el yo. Rubicón dijo, Ya. vine, vi, vencí. No, Dios venció porque vosotros tenéis en la cabeza, vosotros Los tenéis en la dos cabeza. emperadores, ya. Me vais a dar la mañana. Dios. Vuelvo a decir, si lo sé no me levanto, a pesar de lo que me ha dicho mi secretario. Oh. Después de 5 hijos ilegítimos, no hay que tener... Y ahora encima, esta señora, ¿de dónde sale? No es. ¿Usted qué de sabe? Flandes, monseñor. Hago en la mano. Esta mañana va a haber leña. Aquí Yo no digo nada. en esto. Venid a descansar y a retiraros con calma, con sosiego, así que A este señor y a aquella señora, a ver, guardia. Son alborotadores. Lo que me faltaba. Es que necesitamos. Señor, ¿por qué no me has abandonado? No le deja. Pobre emperador, que las mujeres lo machacan. Ven aquí, demonio, ven aquí, ven a verlo. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer un teatro. Y te necesitamos para provocar No personas. no, hombre, Yo mira, yo no sé qué. se ha levantado el bastón. Pero ¿cómo no habéis sacado esta cosa de mi cabeza? Mira, lo me han Hoy eres en plan regalado. competidor. Es que yo pensaba que mandaba eso. Hombre, el regalo de mis hijos, tú fíjate. Escucha, emperador, Voy a volver a morir por lo menos 6 veces. Una por cada hijo. ven aquí a mi vera. Conocido. A Voy a ver, morir por todo. escúchame. Mirad qué cosa tan elegante, tan bonita. Madre. Mira, ay, qué piropos. Y Está ha poniendo cumplido rosa. años ayer. Ayer fue mi cumple. Pero Señor, tú sabes, sí. con la resaca que tengo en Ya con- me han llegado a los oídos algunos cotilleos. Es que como Carlos V era Carlos V,
distinto. Y tú tienes que demostrar lo que eres y Lo que- lo que eras. Encarna, llévatelo por una vuelta por el mercadillo. A esa es a la que tenéis que llevaros. No. Tengo la cabeza llena de chichones con ese bastón que me diste, que es más duro de lo que tú te crees. Perdone, no era yo, era el capitán de su guardiaria. Capitán. Yo también tengo varias personalidades. Nunca he conocido un capitán más incómodo, digo. Dice lo que piensa y ya está. A mí me llama jefa, imagínate, ahora que te obedece, ¿eh? Pero la paga es buena, la paga es buena porque a mí esto falta de un duro. Un poquito tacaño. Bueno, chicos.